¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver este tema, el aprendizaje, que es un tema demasiado amplio. Así que sin más dilatación de tiempo vamos a por el tema. Muy bien, lo que estamos observando aquí es una organización de los temas o los subtemas del aprendizaje, ¿no? Las características del aprendizaje, los cambios de la conducta que no son aprendizaje, los tipos de aprendizaje y factores condicionantes que, bueno, van a ayudar o impedir, depende sea el caso, para que pueda haber aprendizaje. Bien, características del aprendizaje. Dice que implica un cambio de conducta. Y claro que sí, ¿no? Cuando nosotros realizamos un aprendizaje, ¿sí? Un conocimiento va a quedar en nuestra mente o vamos a poder desarrollar un aprendizaje motor, etcétera, vamos nosotros a tener que plasmarlo en la conducta, ¿sí? Vamos a poder, ese conocimiento va a poder ser visualizado. Así que bueno, va a implicar un cambio de la conducta. Por ejemplo, ¿no? Antes yo no sabía resolver pues ecuaciones de segundo grado y ahora una vez que ya lo he aprendido, pues puedo resolverlo. Estaba cambiando la conducta. ¿Sí? Por ejemplo, también estuve yo pues practicando hacer malabares, ¿no? Entonces, antes no me salía, ahora ya me sale, entonces ya lo puedo realizar. Esa es una muestra de que ha cambiado la conducta. Dice, dicho cambio es el resultado de la experiencia. Claro que sí, ¿no? Porque de otro modo no podría hacerse. Tienes que practicar. El mismo hecho de que una persona pueda aprender, bueno, da por entendido que ha tenido que realizar una práctica continua para poder perfeccionar aquello que quería pues aprender. A ver, dicho cambio es relativamente permanente. Claro, nosotros en videos anteriores hemos hablado acerca de lo que es la memoria, entonces hay modos de cómo podemos fortalecer o hacer más prolongado el periodo de permanencia en nuestra mente de un conocimiento, de una información, pero también puede generarse un desuso y eso conlleva a que se pierda la información o en todo caso se extinga. A ver, implica una interacción sujeto-medio. Claro, siempre va a haber esta disposición del sujeto por querer aprender y del medio, ¿no? Que va a generar o sí o no las condiciones para que se dé pues el aprendizaje. A ver, tiene codificación neutral. Dice, los aprendizajes van codificándose en nuestro cerebro a través de la información de nuevas conexiones entre neuronas. Claro, esto es lo que nosotros hemos... a ver, aquí dice, tiene codificación neural, ¿está bien? O sea que va a hacer ejercicio de nuestro cerebro para poder realizar dicha actividad. Eso es, ¿no? Codificación neural. Muy bien, cambios de la conducta que no son aprendizaje. Por ejemplo, tenemos lo que es la maduración. La maduración no es más que un periodo, ¿sí? Que tiene unas características, ¿está bien? Eh, Vamos a decir, a través de nuestro desarrollo biológico, pues va a haber una predisposición para ello, ¿no? Es por eso que eso no es un aprendizaje, ¿está bien? Por ejemplo, que nuestra voz cambie y que sea distinta cuando estamos pequeños, cuando niños y cuando eh, son pues adultos, esa diferencia no corresponde pues a un aprendizaje, sino a una maduración biológica natural del cuerpo. A ver, los reflejos son movimientos, ¿no? Movimientos reflejos son aquellos que nos van a permitir ya sea pues reaccionar de una manera muchísimo más rápida, mecánica, ante un estímulo que no corresponde o que en todo caso podríamos decir que es adverso a la salud del sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos cocinando y entonces tocamos una olla caliente. Lo primero que hacemos es retirar la mano. Entonces esos actos reflejos no son pues un aprendizaje, sino que son más bien mecanismos eh, de defensa, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso, mejor dicho.
Bien, a ver, reacciones emocionales. Claro, por ejemplo, tal como lo vemos ahora en la imagen, ¿no? Si hay un temblor, pues nos emocionamos y ante ello, pues comenzamos a realizar algunas reacciones. Sin embargo, esto es una reacción em, no voluntaria. Está bien que puede ser controlado, claro que sí, pero estas reacciones emocionales, pues no tienen un origen de aprendizaje, ¿sí? Son conductas innatas. A ver, estados temporales del organismo. Bueno, está claro que nuestro cuerpo tiene un cierto, por ejemplo, ¿no? Rendimiento, un funcionamiento, de modo que cuando hay un exceso, pues el cuerpo o nuestra anatomía, pues genera pues un desuso, ¿no? Mejor dicho, disminuye su rendimiento. Así pues, por ejemplo, un estado de cansancio no ha sido pues un parte de un aprendizaje, sino que es una parte natural del cuerpo. Está bien, estar cansado no es aprendido, por ejemplo, ¿no? En- claro, ¿no? Y hay veces también pues a través de insumos adictivos, ¿sí? Drogas, narcóticos, etcétera, puedes claro, estas sustancias pueden generar mm, hiperactividad, ¿no? Entonces, esos no son aprendidos. Adaptación sensorial, bueno, que vayamos, no sé, me imagino por un autobús y haya música estridente dentro del vehículo, eso pues al principio nos va a generar pues una incomodidad, pero ya después va a haber una adaptación sensorial. Esa adaptación sensorial no es un aprendizaje, es más un mecanismo de estabilidad que tiene el cuerpo, ¿sí? Eh, entonces eso no es un aprendizaje, es esa homeostasis, no podemos decir que sea un aprendizaje. Bien, los tipos. Aprendizaje motor. Bueno, consiste en adquirir, son aquellos aprendizajes que están en relación a los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí en la imagen a unos estudiantes que están aprendiendo pues, o que están demostrando sus habilidades para poder, habilidades artísticas en relación al movimiento corporal. Aprendizaje cognoscitivo. Bueno, es usual, ¿no? Eso se ve mucho en lo que es el ámbito escolar. Eh, académico en general, porque se van leyendo y se va adquiriendo aprendizajes, pues, ¿no? Eh, ya sea, pues, eh, que involucren la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, etcétera. Aprendizaje afectivo, bueno, es aquel proceso por el cual se modifican los sentimientos, las emociones, ¿sí? Entonces, podemos nosotros intervenir, podemos nosotros de algún modo controlar ello. Esto nos dice que sí. A ver, el aprendizaje social, bueno, es aquel proceso en el cual se incorporan las normas sociales, costumbres, ideologías, etcétera. Muy bien. Factores condicionantes. Claro, van a haber algunos elementos, algunos factores que van a permitir que nosotros podamos aprender de una manera muchísimo más rápida, y también van a haber factores que van a disminuir, ¿no? O van a limitar el proceso de aprendizaje. En todo caso, pues podemos reconocerlos en cuatro: biológico, cognitivo, afectivo y atención. En lo biológico, bueno, está relacionado con el estado de funcionamiento de su sistema nervioso y endocrino y la manera en cómo ha sido y se encuentra alimentado. Muy bien, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? Que están comiendo, están alimentándose los estudiantes para que puedan tener un mejor rendimiento escolar y de tal modo que puedan pues llevar este factor biológico en correspondencia con el deseo de aprendizaje que se espera de ellos. Cognoscitivo, a ver, relacionado con el nivel de información que tiene el individuo y la manera en cómo procesa dicha información. Claro, ¿no? Ya sean los conocimientos de la realidad o los conocimientos que le brindan, pues, por ejemplo, algunos textos académicos, se me ocurre, ¿está bien? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos textos que no,
no son los adecuados para los estudiantes, entonces se le va a hacer un poquito más difícil el aprendizaje, ¿no? A lo mejor también algunos materiales no son los adecuados pues para los estudiantes, se me ocurre de inicial, y bueno, pues ahí hay un factor condicionante, ¿no? O también, ¿no? En el caso contrario, se le da muchas herramientas tecnológicas que, bueno, va a promover que puedan realizar un aprendizaje muchísimo mejor. A ver, el afectivo, bueno, aquí estamos viendo ya el aspecto del aprendizaje relacionado con lo emocional, ¿sí? ¿Qué sucede? Que algunas condiciones en el aula pueden pueden percibirse como aburridas y, bueno, eso va a disminuir el aprendizaje, ¿no? Hay algunos aprendizajes que están muy relacionados con experiencias traumáticas, entonces eso también eh, va a disminuir o va a ser un factor que va a mermar la cantidad o la calidad, mejor dicho, del aprendizaje que están recibiendo. Y de eso se trata, ¿no? Claro, ahora, en el caso inverso, ¿no? Por ejemplo, si el aprendizaje está relacionado pues con elementos pues motivadores, divertidos, o en todo caso otras consideraciones positivas, pues va a haber un mayor o un mejor aprendizaje. En lo que es la atención, bueno, aquí hay se necesita una predisposición del estudiante para que pueda eh, adquirir los conocimientos. ¿Está bien? Entonces, aquí pues, podemos ver que no solamente el aprendizaje es de un rango superior, que puede ser el maestro, al inferior, como puede ser el estudiante, sino que el estudiante también debe tener una disposición para el aprendizaje. Muy bien, y aquí vamos a ver algunos tipos de aprendizajes. ¿Está bien? Los he dividido en dos, uno que es el condicionamiento y otro que es el cognitivista, iniciando pues teniendo como precursor a los aportes que realizó la escuela cognitivista. Así que, bueno, es lo que nosotros vamos a observar en este gráfico. ¿Sí? Vamos a ver que dentro del cognitivista, del condicionamiento, tenemos pues al condicionamiento clásico o el que realizó pues Iván Pavlov, ¿sí? Luego tenemos el condicionamiento instrumental, cuyo representante es Edward Thorndike, que hizo una cajita con un gatito, ¿no? El cual presionaba la palanca y se abría el portón. Bien, el condicionamiento operante, por último, ¿sí? Representado pues por Skinner, el cual pues hizo su experimento con ratas, de modo que presionaban un botón y recibían un tipo de alimentación, una comida. Luego tenemos a los cognitivistas, pero como les había dicho, ¿no? Precursor tenemos a la escuela Gestalt, que si bien es cierto daba chance o daba mérito a que en efecto, ¿no? Los estímulos van a generar un tipo de aprendizaje, pero aquí lo que se va a proponer es que la persona, el sujeto mejor dicho, va a tener un cierto también control eh, de, para el aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos observando el experimento que hizo Goldman Kuller, ¿sí? Como con chimpancés les ponía unas maderas para que varias, y ellos iban probando cómo es que podían bajar un alimento, un banano que estaba colgado. Entonces, de eso se trata, ¿sí? El aprendizaje por descubrimiento de relaciones, que aquí vamos a ver un término que es el insight, otro término característico de esta psicología o esta escuela psicológica de la Gestalt. Luego ya en los cognitivistas vamos a tener el aprendizaje vicario, cuyo representante es Albert Bandura, ¿sí? Que vamos a observar que hay una imitación, tal como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Una mamá que está con su celular, tiene su hijo que está con su celular, con otra señora que está leyendo y su hijo también está leyendo. Y le dice, ¿cómo es que haces para que tu hijo lea, ¿no? ¿Y qué sucede? El aprendizaje vicario tiene mucho de relación con lo que es la imitación, ¿está bien? Los sujetos eligen un modelo a imitar y de acuerdo a algunos factores van a ver si es que, bueno, es propicio continuar la imitación o no, de acuerdo a las reacciones que van a tener su entorno.
El aprendizaje por descubrimiento, cuyo representante es Jerome Brunner, lo que va a hacer es que los estudiantes, ahora sí aplicado en el campo educativo, va a generar, pues, ¿no?, estas disposiciones, estos escenarios, ¿sí?, por el docente va a generar estos escenarios de aprendizaje cuyo actor principal es el estudiante, puesto que él va a hacer las investigaciones. Claro, el docente tiene que ofrecerle, pues, materiales en los que él pueda ayudarse, ¿no? Materiales que sean autorizados, que sean observados y que sean los correctos, ¿no? Entonces es lo que va a hacer, ¿no? El estudiante va a descubrir por él mismo la información. Y el aprendizaje significativo, cuyo representante es David Ausubel, que nos va a decir que en verdad hay veces tenemos ciertos conocimientos ya en nuestra mente, y lo que va a hacer el aprendizaje significativo es tomar esos conocimientos nuevos e incorporarlos a los esquemas mentales que ya tenemos. Por ejemplo, se me ocurre, sabemos acerca de lo que son las partes de las plantas en general, ¿no? Y estamos hablando, pues, conocemos las partes de las plantas, y ahora, pues, en un determinado momento vamos a ver cómo es que se alimentan las plantas. Entonces, para ver la alimentación de las plantas tenemos que conocer las partes de las plantas. Entonces, lo que hace el docente es recurrir a esos esquemas mentales previos, como son las partes de las plantas, para poder introducir esta nueva información, que es la alimentación que realizan, el mecanismo de alimentación que tienen las plantas. Entonces, o en todo caso también puede ser otro tema, ¿no? Cómo se reproducen las plantas. Y así, pero parte desde un conocimiento previo que tiene el estudiante y que se ha quedado ya en su memoria de largo plazo. Entonces esos son los tipos de aprendizaje que podemos observar nosotros, que vamos a profundizarlo en otro video. Así que esta es la información que tenemos por primera parte. En una segunda parte ya lo vamos a ver cada uno de estos.